En exclusiva para Líderes, entrevistamos a 4 directivos de destacadas empresas del sector de la tecnología, turismo, educación y energía. Nos cuentan cómo adaptaron sus negocios a las necesidades impuestas por la pandemia y qué transformaciones tecnológicas implementaron. Gonzalo Llames, gerente regional de operaciones de American Airlines. Florencia Sabatini, directora de comunicaciones de Google Hispanoamérica. Miguel Zarzur, presidente de VAX Sociedad Anónima. Y Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA. Comparten sus aprendizajes y expectativas para el 2022 en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Hola Taos. Llegó Taos, tu próximo SUV. Volkswagen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Gonzalo Llames, que es gerente regional de operaciones de American Airlines. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Cecilia, gracias por la invitación. ¿Qué países abarca esta gerencia regional que depende de vos? Argentina, por supuesto, Uruguay, Chile, Brasil y Perú. Difícil imaginar un sector de la economía que ha tenido un impacto tan profundo, ¿no?, como el de la aviación a partir de las restricciones en los viajes causados por la pandemia. ¿Cómo se han adaptado a este contexto? Sí, fue un escenario muy complejo porque primero teníamos las limitaciones de las personas que no decidieron quedarse en sus casas. Cuando empezaron a salir, y hasta el día de hoy tenemos restricciones de países que aún ponen restricciones, algunos bastante más severas que otras, por lo que sí, el recomienzo de la actividad está siendo muy paulatino. Dentro de los Estados Unidos se ve una bastante mayor normalidad de lo que vemos en otros países del mundo, pero sí, todavía estamos en pleno, un volver a nacer sería de los últimos 2 años. Volver a empezar prácticamente, Correcto. ¿no? Me imagino que hay una gran complejidad en cuanto a las reglamentaciones y permisos que tiene cada país, con códigos muy diferentes. ¿Cuáles son esos criterios, diríamos, generales? Por ejemplo, el requerimiento de los PCR para viajar, el requerimiento de las vacunas. ¿Qué es lo que vos ves que hoy es fundamental a la hora de planear un viaje? En principio, sí, como bien decís vos, la gran mayoría de los países están pidiendo un test de COVID. Algunos piden PCR, algunos piden PCR o antígeno, como el caso de Estados Unidos, de no más de 3 días de antigüedad. Hay países que ya están exigiendo la vacuna aparte del test de PCR para ingresar. Algunos países aparte Caso de Europa. En Europa, correcto, los argentinos Canadá, no pueden ingresar, por ejemplo. Y hay países que aparte de pedir el PCR, aparte de pedir la vacunación, exigen una cuarentena al arribo, que hace también un poco más dificultoso para con nuestra actividad, ¿no? ¿Cuáles fueron las transformaciones que ustedes tuvieron que incorporar desde el punto de vista de tecnología para atender, mantener por un lado el contacto con los clientes, con aquellos que se les vencían sus vuelos y no podían utilizarlos, que tenían que volver a reagendarlos? Se hizo un trabajo
muy bueno en muy poco tiempo. Se crearon aplicaciones para, a través del teléfono celular, con reconocimiento facial, poder tener en una sola aplicación toda la documentación, ya sea de requerimiento de X país que pide el ingreso, el certificado de vacuna de cada país, la información de pasaporte, si viajas con familia, podés poner la información de tu pareja, de tus hijos, etc. Eso es algo que facilitó mucho porque las transacciones se hacían un poco más largas, porque hay países que todavía están pidiendo formularios físicos que el pasajero tiene que firmar y tiene que entregar, y las aerolíneas lo tienen que guardar, o lo tienen que guardar ya sea físicamente o electrónicamente. Entonces, para lograr la convivencia entre el cumplimiento de regulaciones y el evitar el contacto o llevarlo al mínimo posible, se tuvo que jugar con eso y salió bastante bien. La verdad que la gente ya lo conoce, ya a medida que van volviendo a viajar lo están conociendo bien y se están familiarizando. El escenario cambió desde el punto de vista de que ya hay un porcentaje bastante importante de pasajeros vacunados, ¿no? Y además está el deseo de volver a una vida más normal, donde los viajes, tanto de recreación como de negocios, son parte de la vida cotidiana. ¿Cómo ves vos las expectativas para los próximos meses en función de este contexto? Nosotros creemos que el viaje de placer o de turismo va a seguir creciendo. Como decías vos, la gente tiene ganas de volver a viajar, hace mucho que no viaja, y tiene ganas de volver a salir y de volver a tomarse un descanso después de 2 años bastante duros. Vemos que el tráfico corporativo de negocios va a tomar un poco más de tiempo porque... Ha competido con el Zoom, ¿no? Correcto. Y eso correcto. se instauró también. Sí, la virtualidad en reuniones, eso tuvo mucho éxito, y las compañías todavía están un poquito reticentes a dejar que sus ejecutivos vuelvan a viajar a sus destinos, ¿no? ¿Qué expectativas tenés y en qué medida ustedes mantienen conversaciones con los diferentes gobiernos? Porque las políticas, por ejemplo, lo que pasó con el cepo y la determinación de un cupo de viajeros afectó brutalmente a las compañías aéreas. Entonces, ¿cómo es ese diálogo con el gobierno de Argentina y de los otros gobiernos, incluso con las cámaras de turismo, para lograr que poco a poco se vaya normalizando? Nosotros estamos, en especial en la región que está bajo mi órbita, y en Sudamérica en general, estamos dispuestos a volver apenas los países que tienen aún restricciones las levanten o las aflojen un poco. En el caso de Argentina, nos encantaría poder seguir volando. Nosotros tenemos casi 500 empleados acá en Argentina. ¿Y en la región? Y en la región tenemos casi 3 veces más. Sí. Con Brasil, por supuesto, como... ¿Cuántos vuelos semanales tienen hoy? Nosotros tenemos un vuelo diario a Miami y tenemos 16 vuelos en el mes. La Autoridad Aeronáutica Argentina va autorizando mes a mes las frecuencias de todas las compañías. Durante este mes de septiembre nos autorizaron 16 vuelos a New York, y eso es lo que estamos operando de aquí hasta el 30 de septiembre. Veremos cómo sigue el panorama en octubre y veremos qué es lo que podemos volar. ¿Qué consejo le podés dar a los viajeros? Que saquen vuelen. el pasaje con más tiempo, que no, porque a veces tienen costos y hay que cambiar, ¿no?, la fecha del pasaje. Siempre lo mejor es sacarlo con anticipación, desde una cuestión de costos hasta una cuestión de planificación. Obviamente la mayoría de las compañías están siendo bastante flexibles con tema cambios, sobre todo por regulaciones de gobiernos que pueden subir o bajar las restricciones, y que viajen seguros, que viajen con confianza. Está demostrado empíricamente que el porcentaje de casos arriba de los aviones o en los aeropuertos es 0,00, por lo que viajen con tranquilidad.
Los destinos más demandados, Miami, Nueva York. Miami, Nueva York y Caribe. Sí, en especial México, que es el destino que a los argentinos les encanta y encima es el que menos restricciones tiene en tema COVID, así que es el ¿Y eso destino. ves que para las vacaciones de verano debería consolidarse? Somos optimistas que va a continuar con esa buena demanda. Sí. Para el año 2022, Seguir aumentando vuelos y seguir creciendo en Argentina como lo venimos haciendo desde el año 90 cuando comenzamos. ¿qué aprendizaje te dejó esta pandemia? El nivel de adaptabilidad y de flexibilidad de los equipos para cambios prácticamente diarios que tuvimos en toda la región es realmente admirable. Sí. Flexibilidad. Flexibilidad, Ante todo. exactamente. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos. Un placer. Estamos con Florencia Sabatini, que es directora de comunicaciones para Google Hispanoamérica. ¿Cómo estás, Hola, Flor? ¿qué tal? Sí, bien, muy contenta. ¿Cómo les marcó la pandemia cuando empezaron a lanzar proyectos, o al menos esas unidades que ya se usaban mucho, como el Google Meet, o empezaron a ser muy usadas por parte de las empresas y por parte de los individuos? Bueno, la gente dejó de estar en la calle, pero se volcó a Internet. Entonces lo que sucedió fue una aceleración en el uso y en la adopción de algunos de los productos que gente de repente no conocía. Entonces vemos cómo las herramientas tecnológicas pasaron, por ejemplo, a ocupar un rol central en la educación, que a través de Google Meet, igual que otras herramientas también, los chicos pudieron darle una suerte de continuidad virtual a sus clases. O el rol que jugó la tecnología en las compras, porque la gente empezó a abocarse a hacer compras online. Dejaron de ir a los comercios físicos para empezar. El 30% de los argentinos compró por primera vez online durante la pandemia. Entonces lo que vimos fue una enorme adopción de la tecnología y a la vez una aceleración de procesos de adopción que ya se venían dando previamente. Siempre lo que medimos en YouTube es la gente, cuántas horas se suben y cuántas horas se miran. Y lo que sí vemos es un crecimiento exponencial. Entonces, para resumir, lo que se ha visto es una aceleración en el uso, adopción y hasta profesionalización de la gente en la utilización de herramientas de Google, que algunos ya las venían usando. La gente salió a buscar mucho sobre coronavirus. O sea, si bien las búsquedas más importantes del año pasado, uno fue coronavirus, otro cómo hacer barbijos, o sea, la intencionalidad de las búsquedas estuvo muy marcada por la pandemia. Hoy se habla de del valor extraordinario y el capital que hoy tienen las empresas, que más allá del conocimiento son los datos. Y si algo que ustedes manejan es los algoritmos a través de los datos también para poder inferir información valiosa. Contanos cómo viene esta revolución de los datos y qué rol va a tener en las empresas. Bueno, diste en el clavo de uno de los temas más importantes del último semestre, que es la decisión firme y contundente de Google para tomar una actitud muy proactiva en cuanto a la privacidad de los datos que los usuarios de las herramientas de Google nos otorgan convalidándolo. Es decir, no va a existir un futuro promisorio en cuanto a lo que es el marketing online o la publicidad online si realmente no ponemos en primer lugar la privacidad de los datos de los usuarios. Claro. Este es el camino que ha decidido tomar Google, liderando una movida que acompaña toda una tendencia de la industria que realmente los usuarios nos lo hicieron saber contundentemente, que ellos quieren que nosotros hagamos un uso más responsable y más controlado de los datos que ellos nos confieren por voluntad cuando se loguean o cuando aceptan que una aplicación sepa cuál es la geolocalización. Dicho esto, muchos usuarios tienen en sus manos la posibilidad de configurar qué datos sí, qué datos no. Qué datos sí, qué datos no. Para aparecer como quiero publicidad, consumidor incógnito. No quiero publicidad. Del lado de las empresas, ¿qué nos queda? Realmente hacer un uso responsable de la información que nos otorgan los usuarios que confían en nosotros, porque es la única manera de seguir construyendo esa confianza. El día que los usuarios o los clientes de Google no confían en nosotros, se termina nuestro negocio. Hay proyectos muy lindos, por ejemplo, que tienen que ver con Google Arts and Culture. Google Arts and Culture es ni más ni menos que el museo virtual de Google, claro, donde uno puede entrar al Louvre o puede ver una colección de arte maravillosa a un clic de distancia
7x24. Claro. Acabamos de lanzar un proyecto precioso que se llama Sabores de México. Que se ha democratizado mucho el acceso a la cultura. el acceso a la educación. Totalmente, es la posibilidad de que la gente pueda acceder a la cultura a través de la tecnología. Entonces, la colección que acabamos de lanzar recientemente es esta que se llama Sabores de México, donde hay un recorrido entre los platillos más importantes de ese país, con los chefs, restaurantes, la tradición, la cultura, la pasión de la comida mexicana, y hay otros proyectos. Hace poco también lanzamos uno desde Perú, que es el proyecto Quipus. Los quipus son unos nudos que usaba la cultura inca para poder registrar la contabilidad de su imperio, pero se supone que también existen historias, o sea, a través de esta forma de anudar. Así que estamos trabajando para poder ver si podemos decodificar esos quipus o esos nudos. Nuestra oficina en Argentina nos llena de orgullo porque no paramos de contratar jóvenes con muchísimo talento que además desde Argentina proveen proyectos, algunos comerciales, otros de comunicaciones o de marketing, que son replicados en otros mercados, y eso es espectacular. ¿Qué expectativas tenés para el año próximo? Bueno, las mejores, seguir educando a los usuarios de las herramientas de Google para que puedan hacer una mejor utilización, seguir apoyando el sector educativo en esta integración total que tuvo la tecnología dentro del ecosistema de la educación. Pronto esperemos la reapertura de nuestras oficinas. Sabemos que para volver a la presencialidad, porque todavía están trabajando virtualmente. Remotamente, y como dice el CEO de Google, Sundar Pichai, nosotros podemos trabajar bien virtualmente porque ya existe un preconocimiento de los equipos a nivel presencial. O sea que a pesar de la virtualidad, conocerse con un equipo de trabajo es importantísimo porque solo en esa construcción previa es que se puede dar una buena virtualidad. El ADN de Google es la innovación, pero sobre todo los valores más importantes para nuestra compañía que radican en la gente y que tienen que ver con la diversidad, la igualdad y la inclusión. Son valores que los tenemos grabados a fuego, que constituyen el entorno en el cual contratamos gente, nos capacitamos, nos desarrollamos, seguimos creciendo, y en el caso mío como managers somos líderes de equipos, ¿no? Siempre teniendo muy presente la importancia de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Muchas gracias, Flor. No, gracias a vos. Estamos con Antonio Marín, que es vicerrector de UCEMA y a su vez director de la Escuela de Negocios. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte en el programa de Líderes. Y si hay uno de los sectores que ha tenido una transformación importante, ha sido el de la educación. Sí. Pasó de la presencialidad a la virtualidad absoluta. Así es. ¿Cómo lograron transformar el Bien. interés para mantener a los alumnos motivados, enganchados, con profesores que manejaran técnicas, a veces tenían que ser casi gerentes de IT para poder enfrentar a un grupo de alumnos de 20, 30? Te cuento un poco la historia. El año pasado nosotros fuimos la primera universidad que decidió pasar a la virtualidad. Es decir, cuando nosotros veíamos lo que estaba pasando en el norte, automáticamente decidimos montar toda la universidad en forma virtual. Y fuimos la primera, es decir, la pandemia, el decreto empezó el 19 de marzo, nosotros ya el 12 de marzo decidimos ir a la virtualidad. Y empezaban las clases el lunes 16 de marzo, por eso tengo bien claras las... Dijimos, no, vamos a postergar las 2 semanas, en esas 2 semanas vamos a capacitar, vamos a buscar la mejor tecnología, nos inclinamos por Zoom, capacitamos a los profesores, capacitamos también a los alumnos y automáticamente el 30 de marzo empezamos las clases en forma virtual. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Es decir, la logística era, cada aula era un Zoom. Entonces empezaba un curso en ese Zoom, y si a la hora tenía que empezar otro, ese Zoom tenía que terminar para empezar otro profesor. Y la gente estaba muy entusiasmada, porque bueno, también no tenía otra alternativa, no podía hacer nada, no perdía las clases. Los alumnos deciden si quieren tomar la clase en forma virtual o la quieren tomar en forma presencial. ¿Cómo imaginás el 2022? ¿Y qué expectativas tienen desde el punto de vista de perfiles de carrera? ¿Si han cambiado las demandas o
o preguntas en función de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sí. Porque creo que cambió la forma en que hacemos negocios, hay una mayor demanda hacia carreras tal vez más tecnológicas. Tal cual. Bueno, lo que hemos observado, y nosotros tenemos dos carreras, una en grado, que es negocios digitales, y la otra en posgrado, que también es negocios digitales. Porque al fin y al cabo, hoy en día hemos descubierto que todo negocio es digital. Y son las carreras que hoy están, digamos, se están volcando de las carreras clásicas, como era administración de empresas o economía no tanto, todavía porque nuestra universidad se distingue por la economía, pero de otros tipos de carreras, el marketing ha pasado a este tipo de carreras, negocios digitales o posgrado en negocios digitales. Vemos buenas expectativas, nosotros venimos creciendo, la universidad nuestra en estos 2 años de pandemia creció, tal es así que si nosotros hoy tuviésemos que volver todos en forma presencial, no entramos. No entramos. Lo saben los brokers inmobiliarios porque estoy buscando y que por suerte, edificios. ¿Qué aprendiste de esta pandemia? ¿Qué aprendí? Que hay que ser versátil, que hay que saber moverse rápido. Bueno, yo siempre digo, yo no soy un académico de raza, yo vengo del mundo corporativo y como en los negocios, en los mundos corporativos vos tenés que ser rápido, tenés que tener rápidas respuestas. Dicen que hay 2 opciones, rápido o muerto. Puede ser. Bueno, y esto nos sirvió, nosotros fuimos muy rápidos, nos adaptamos rapidísimo y bueno, hemos tenido suceso. Miguel, sos presidente de una empresa que trabaja en Neuquén y que está ligada al corazón del desarrollo de Vaca Muerta. ¿Cómo les impactó la pandemia y qué tipo de servicios son los que presta VAXA? Bueno, nosotros es cierto, estamos en Neuquén y nuestro domicilio legal y fiscal es en Neuquén, pero operamos en todos los lugares de la Argentina donde existen cuencas de petróleo y gas. La verdad que el año 2020 fue un año difícil, muy complicado. Si bien nunca estuvimos parados, nuestra empresa fue declarada de carácter esencial, por lo que siempre mantuvimos un nivel de actividad muy bajo al principio y fue creciendo de mediados de años hacia fin de año, fue creciendo la actividad. La actividad en Vaca Muerta, como en todas las actividades, tuvo un parate importante al principio, como bien dije, y posteriormente fue recuperando nivel de actividad. Actualmente estamos en niveles cercanos a prepandemia. Hubieron algunas promociones a la industria como Plan Gas que beneficiaron el incremento de actividad. Pero bueno, pensamos que se está llegando al final de la etapa recesiva y que vienen tiempos un poquito mejores para la industria y para el país. Se habló de Vaca Muerta como uno de los principales tractores de la economía junto con el sector del agronegocios. ¿Cómo ves que va a convivir todo el desarrollo industrial que necesita Vaca Muerta y qué pasa con las energías renovables? Ambos sectores son determinantes para el crecimiento de la Argentina. Son actividades que permiten creación de divisas a través de la exportación, el agronegocio como la industria hidrocarburífera. No te olvides que Argentina es importador de combustibles, no de combustibles, pero sí de gas y acá procedemos a sus derivados y el hecho de, primero, lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos es un gran paso. ¿Por qué? Porque evita salida de dólares para pagar esta energía. Y segundo, cuando demos
la vuelta y nos convirtamos en un país exportador a través de la riqueza natural que tenemos en Vaca Muerta y otros yacimientos del país, creo que puede ser determinante para el crecimiento de nuestro país. El hecho de generar divisas va a ser determinante para la economía de nuestro país, que por supuesto los agronegocios hoy por hoy son mucho más importantes en la generación de divisas, pero Vaca Muerta y los yacimientos de Argentina tienen potencialidad para lograr un mayor aporte a las arcas del Estado. Vos te has diversificado, si se puede decir, hacia el sector del real estate también. ¿Cómo o por qué decidiste no solo invertir en Vaca Muerta con la empresa Vaxa, sino también apostar a inversiones inmobiliarias? ¿Cómo ves ese sector y si acaso ves nuevas oportunidades de negocio? Bueno, creo que la diversificación de actividades está en el ADN de todos los empresarios. O sea, tratamos de abrir la cabeza, ver otras actividades, no quedarnos solo con lo nuestro, y así fue que desarrollamos una empresa de inversión inmobiliaria que también nos ha traído muchas satisfacciones, primero acá en Argentina, luego invertimos en Estados Unidos y ahora estamos invirtiendo en España. Entonces, es una forma de diversificar, es una forma de poder interrelacionar con otra gente, otras actividades, que por cierto te enriquece y te hace crecer, no solo en lo económico, sino a nivel social y cultural. ¿Qué expectativas tenés para el año próximo? Tengo expectativas positivas. Creo que los argentinos, de alguna forma, empezamos a tener conciencia de que hay un camino, que es el camino del sacrificio. Me parece que en la conciencia popular, y lo hemos visto en las últimas elecciones, el argentino ya no va más por un plan, lo que quiere es un trabajo genuino, y eso me parece que es un cambio de tendencia que puede ser sumamente positivo. Por supuesto, aún es muy pronto para evaluar cómo se va a comportar socialmente la Argentina, pero yo soy una persona muy optimista. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos, Cecilia, y siempre es un gusto estar contigo. Hola a todos. Llegó Taos, tu próximo SUV. Volkswagen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.